Hola, hola mis hermanas, mis hermanos, Dios les bendiga, gusto de estar con ustedes de nuevo, llevando un mensaje de la palabra del Señor a sus vidas y a su familia. La verdad es una bendición poder estar, ¿cierto?, aquí compartiendo con ustedes. Así que, sin más preámbulo, vamos a ir, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Y en esta oportunidad está allí, ¿cierto?, en Lucas 15 y vamos a leer del 11 al 24, al verso 24. Bien, esta es la famosa palabra, ¿cierto? Muy conocida por todos, se habla mucho de ella, ¿cierto? Que tiene como título en mi Biblia al menos, ¿cierto? La parábola del hijo pródigo. Bien, entonces la vamos a leer. Dice también, dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él, hijo, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya, mi Dios bendito. Te agradecemos infinitamente, Señor, en este día, que usted nos permita, mi Dios de los cielos, poder escuchar esta tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que en esta hora me uses, mi Dios bendito, me unjas de la cabeza hasta los pies para poder exhortar esta palabra tuya, mi Dios, a todos tus hijos, Señor, y a todos los que vean y escuchen, Señor, este mensaje. Que vaya una bendición especial y que realmente, Señor, esta palabra sea de bendición para todos, absolutamente para todos los que vean y escuchen este mensaje. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, tenemos esta hermosa palabra, ¿cierto?, que nos está hablando de el hijo pródigo. Pero en el día de hoy yo no voy a hablar del hijo pródigo. Por eso le he puesto a este mensaje como título Padre ejemplar. Porque quiero llevar este mensaje a todos ustedes, en primer lugar para mí también, ¿cierto? Como título, ¿cierto? Padre ejemplar. La palabra de Dios nos presenta aquí un padre ejemplar. Si bien es cierto, el título que está en nuestras Biblias es el hijo pródigo,
Y todos, de alguna manera, ¿cierto? En nuestra vida hemos sido hijos pródigos. Nos alejamos de Dios y en algún momento volvimos al Señor, ¿verdad? Por lo tanto, entendemos que usted y yo en algún momento fuimos hijos pródigos, pero ya estamos, ¿cierto? Nos hemos acercado a Dios. Y los que no lo han hecho todavía, yo espero en Dios que pronto lo haga. Amén. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar como primer punto de este Padre amoroso, de este Padre ejemplar, que toma la decisión, ¿cierto?, de recibir a su hijo sin ningún reproche. Él, como dice la palabra, ve a su hijo venir y él corre, lo abraza, lo besa y le da la bienvenida. Hermanos queridos, si nosotros nos detenemos a pensar un poquito en este papá, que seguramente sufrió mucho por la decisión de su hijo, porque nos habla que era el hijo menor. La parábola nos habla, ¿cierto?, que son dos hijos. Y el menor de ellos es el que pide la herencia. El padre no tiene mayor problema, ¿cierto? Entendemos que debe haber habido una conversación, padre-hijo, ¿cierto? No lo haga, no es conveniente. Me imagino yo una cantidad de consejos que el papá hizo a este hijo, pero este hijo tenía su decisión tomada y no le importó seguramente nada y simplemente tomó todo lo que le correspondía, lo juntó todo y se fue. Y ya la palabra nos dice, ¿cierto?, que lo malgastó, lo perdió, vivió perdidamente, pero llegó un momento en que él tiene que volver. Pero lo interesante, como dije, y aquí es donde yo vuelvo a insistir, que vamos a hablar de este papá. Este papá, ¿cierto?, que a todas luces, como lo describe la palabra, es un papá de un amor a toda prueba, hermano. Un papá que no eh, rechazó a su hijo. No podemos olvidar que él se llevó toda su parte. Entonces, cuando vemos a este papá, ¿cierto?, podemos entender por la palabra que este papá estaba afectado. Este papá, ¿cierto?, cuando ve partir a su hijo quedó con un gran dolor en su corazón. Yo entiendo, la palabra siempre resumida, pero entiendo que este papá estaba sufriendo, porque no es casualidad que él viera venir a su hijo. Yo quiero entender, ¿cierto?, que este papá estaba tan triste, estaba sufriendo. Él no podía, creo yo, entender por qué su hijo tomó esta decisión. No podía, no podía comprender por qué tenía que irse de esa manera. Entonces, podemos ver que este papá, yo lo imagino, ¿cierto?, levantándose día tras día con la esperanza de ver a su hijo regresar, con la esperanza de ver que su hijo volvía a su casa, volvía al seno de la familia. Yo veo aquí a un papá con tanto amor por su hijo, que seguramente muchas veces se preguntó con esa preocupación del verdadero papá, ¿cierto?, ejemplar, que está preocupado, que debe estar pensando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué estará pasando mi hijo?
¿cómo estará su condición de persona? Entonces, este papá, que es papá, ¿cierto?, que cumple con todos los requisitos de ser un papá ejemplar en amor, ejemplar en misericordia, ejemplar, ¿cierto?, en ser compasivo, en ser comprensivo. Un papá ejemplar que se muestra, ¿cierto?, en ese abrazo y ese beso, y la palabra no dice mucho respecto de ese momento, pero tiene que haber llorado ese papá y también ese hijo. Porque vemos a un papá, como decimos nosotros, de piel, que dice que se echó sobre su cuello y lo besó. Lo extrañaba, sin lugar a dudas, lo echaba de menos, extrañaba a su hijo. Sangre, sangre de su sangre, hermanos queridos. La pregunta que yo me hago en el día de hoy, y que se la hago también a ustedes: ¿nos parecemos un poco a ese papá? ¿Nos acercamos un poco a ese papá amoroso? Cada uno de nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros, los papás que me están viendo y me están escuchando, tienen esa respuesta. Yo también tengo esa respuesta, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gustaría ser ese papá, pero de seguro hemos fallado, todos de alguna manera hemos fallado con nuestros hijos. No hemos enseñado bien. Quizás faltaron los consejos. Porque si vemos el papá de hoy, hermanos queridos, si vemos el papá de hoy, no solamente reflejado en nosotros, sino que vemos en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, vemos que los papás de hoy se centran principalmente en lo material. Que mi hijo o que mi hija tenga todo lo que yo no tuve. Entonces, pareciera que todo lo más relevante, lo más importante para nuestros hijos es lo que tiene que ver en el área material, que tenga esto otro, que tenga todo, que no le falte nada. Pero sabe, yo, por la experiencia, por los años que tengo también, ¿cierto? Y por todo lo que he visto, esa es una parte que los papás debemos cumplir. Pero la enseñanza que más debemos entregar parte primero, ¿cierto?, con demostrarle ese amor que el papá debe tener con su hijo. Ese amor que lo cubre, ese amor, ¿cierto?, que lo sostiene, ese amor que también tiene que disciplinar y que tiene que corregir. Ese padre, ¿cierto?, que tiene que preocuparse de la enseñanza, de la buena enseñanza, de que debe su hijo tener una buena conducta. Esa formación que los padres tenemos que entregar, y que no solamente está la responsabilidad de los papás, sino que también de las mamás. Papás y mamás tenemos la responsabilidad de entregar buenos hijos a esta sociedad. Que sean un aporte, que sean beneficios, que sea beneficio para el país en que vivimos. Ya sea en un oficio, ya sea en un área técnica, ya sea en el área profesional, pero que cada uno haga bien las cosas, pero por sobre todo, la enseñanza que tiene que ver con las buenas costumbres, con la responsabilidad, con la seguridad de que un hijo se presente en esta vida, ¿cierto?, con el amor que sus papás le entregaron, pero que le entregaron valores que son tan importantes para enfrentar la vida diaria en este mundo, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios nos enseña, ¿cierto? La palabra de Dios nos enseña todo, hermano. Está todo en la palabra de Dios. Y si nosotros vamos, ¿cierto?, allí
En Mateo, ¿cierto? Bueno, Mateo, Marcos, Lucas lo dice, pero si vemos lo que dice, ¿cierto? Marcos 12:30-31, allí el Señor está hablando, ¿cierto? Que en primer lugar, ¿cierto? Está diciendo de que nosotros, por sobre todas las cosas, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo. Dice que ese es el primer y gran mandamiento que nosotros debemos dar para Dios. Y luego dice que el segundo, ¿cierto? El 31 dice que el segundo mandamiento importante dice que es similar, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios enseñó a los israelitas, ¿ya? Y va a ser interesante que echemos una mirada allí rápidamente. Enseñó a los israelitas, ¿cierto? En Deuteronomio 6, les dice deben ellos, cómo deben ellos amar a Dios y cómo deben entregar también esta enseñanza, ¿cierto?, a sus hijos. Deben traspasar esta enseñanza a sus hijos. Y es súper claro. Voy a leer del 5 al 9, ¿cierto? Deuteronomio 6, del 5 al 9. ¿Qué dice? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto lo repite nuestro Señor Jesucristo, como dije antes, Mateo 22:37, Marcos 12:30 y Lucas 10:27. Repite exactamente las mismas palabras nuestro Señor Jesucristo. Pero leyendo Deuteronomio, ¿cierto? El 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto, ¿cierto? El verso 4, para dejar claro que Dios le está hablando al pueblo de Israel, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, y ahí comienza a decir: amarás al Señor tu Dios. Entonces, Dios le está enseñando a los hijos de Israel, ¿cierto? Su pueblo, pueblo de Dios, Israel, a ese pueblo que debemos amar nosotros. Le está diciendo la clave, ¿cierto? Que en esto es amar a Dios. Y no está, ¿cierto? Y le está diciendo que de la misma manera como ellos deben amar a Dios, le deben enseñar a sus hijos. Y que esta palabra sea enseñada mientras caminan con ellos, mientras están con ellos en la casa, mientras están si lo extendemos, ¿cierto?, al desayuno, al almuerzo, en la cena. O sea, no pierdas oportunidad de hablarles de esta palabra a tus hijos. Es más, dice que la debes tener en los postes de la casa, ¿cierto?, y en las puertas. O sea, la palabra de Dios tiene que ser entregada, y esta es la enseñanza. Mis queridos hermanos, si nosotros entendemos bien esta palabra y la anexamos con otra que nos dice, por ejemplo, Proverbios 26:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces, estas enseñanzas calan tan profundo en nuestros hijos. Si usted y yo como papá entendemos que esta enseñanza es la más importante, yo le puedo decir que la enseñanza más grande, la más relevante de todas las enseñanzas que le podamos entregar a nuestros hijos es esta: que aprendan a amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros amamos a Dios, y nuestro Señor mismo lo dijo, nuestro Señor Jesús dice que si hacemos esto, amando a Dios, automáticamente se deriva, ¿cierto?, de este amor a Dios, se deriva el amor al prójimo,
nuestras familias, a nuestros hijos y a todos los que nos rodean, a nuestra gente, a la sociedad con la que convivimos a diario. Eso es consecuencia de amar a Dios. Pero si nosotros no enseñamos esto a nuestros hijos estarán en desconocimiento de esto. Entonces, a modo de consejo, papás que me escuchan, que me ven, esta es la enseñanza primaria. De esta enseñanza se deriva, ¿cierto? Se deriva que usted tendrá un hijo de buena conducta, tendrá una hija, ¿cierto?, que amando a Dios va a amar a los demás, va a amar a su prójimo, ¿cierto?, y va a adquirir valores que no se compran, valores que no se venden, valores que vienen impresos en la palabra de Dios. Entonces, mis queridos papás, que no se nos olvide que esta es la enseñanza por excelencia, la más grande, la mejor, y tendremos hijos respetuosos de sus padres, tendremos hijos honorables, tendremos hijos que van a ser, como dije antes, un aporte a la sociedad. Tendrán hijos también seguros en su caminar en esta vida. Amén. Como consejo, repito, para los papás, consejo de Dios, consejo de la palabra de Dios para sus hijos. Amén. Si lo aplicamos, hermano, usted verá los resultados. Como último punto, nuestro Señor Jesucristo está presentando esta parábola a sus discípulos y la presenta en el día de hoy para nosotros. Pero el trasfondo de esta enseñanza, de este Padre terrenal, el Señor está diciendo que tenemos un Padre celestial que nos ama tanto o más como este Padre terrenal, como este Padre ejemplar. Yo quiero decirte que Dios nos ama tanto. Dios dio a su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz por nosotros, para librarnos y para salvarnos. A eso vino nuestro Señor, porque el Padre nos ama tanto que hizo todo para que nosotros nos podamos acercar a Él. Yo siempre digo que nosotros tenemos un teléfono. Yo digo el 333, pero lo que quiero decir es que Jeremías 33:3 dice, 33 verso 3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, Dios nos está diciendo, ven a mí, clámame, tienes un problema, búscame. Ese Papá Celestial nos ama tanto, hermano, nos ama tanto que Él lo único que quiere es que usted y yo volvamos a casa. Quizás hay alguien que en el día de hoy me está escuchando y está alejado de su congregación, alejado de la iglesia del Señor. Quizás por motivos distintos, diferentes, ¿cierto? Y quizás con razones en algunos casos, se alejó de una congregación y se enfrió al punto ya de rechazar a Dios y ya no quiere volver a la iglesia del Señor, ya no quiere congregarse, ya no quiere orar, ya no quiere leer la palabra, ya no quiere nada con Dios. Pero el Señor le dice hoy, estoy con mis brazos abiertos para abrazarte, para besar tu rostro. El Señor, Dios Padre, nos ama tanto que anhela estar con nosotros. Si tú te has alejado por alguna razón, como dije antes, Papá Celestial te está esperando. Él está diciendo que si tú tomas la decisión de volver a Él, de venir a su encuentro, Él cuando te vea va a correr hacia ti. Es el primer interesado en abrazarte y decirte bienvenido a casa.
Bienvenido a tu lugar. Te daré vestiduras nuevas. Pondré calzado en tus pies. Te daré ese anillo, ¿cierto? Que está diciendo, te daré autoridad. Esa autoridad que a lo mejor perdiste, la vas a recuperar. Yo te abrazo. Yo te amo, dice el Padre Celestial. Y voy a curar tus heridas. Esas heridas que te hicieron mientras estuviste lejos de mí. Pero bienvenido a casa. Yo me preocupo de ti. Estuve preocupado todo el tiempo, pero tu decisión de ahora me permite entregarte todo mi amor hacia ti. Hermano, eso es lo que quiere Dios contigo. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Hijos, hijas, para Él. Yo espero con todo mi corazón, si hay alguien que está en esa condición, vuelva pronto a casa. Dios, repito, Dios Padre quiere abrazarte. Vamos a orar. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo ruego por todos aquellos que están sufriendo, por aquellos que por diferentes razones se alejaron de tu iglesia, Señor. Se alejaron de tu presencia y ya no quieren nada. Señor, permíteles, mi Dios, toca su corazón. Tócales con tanto amor y tanta misericordia, Señor, que ellos puedan tomar la decisión de volver. Tú estás mirando, tú conoces todo de nosotros y quieres correr a abrazarnos, como ese ejemplo de este Padre terrenal que lo pone como ejemplo nuestro Señor. Quieres correr a abrazarnos. Yo te ruego, mi Dios, que bendigas en todo a todos aquellos que están en esa condición. Y a nosotros que somos los antiguos, Señor, sigue abrazándonos porque necesitamos tu abrazo cada día, Señor. Necesitamos tu abrazo cada día. Gracias, gracias, Señor, porque sentimos en lo más íntimo de nuestro ser, sentimos que nos abrazas. Permite que el Señor te abrace en este instante. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amadas hermanas, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana, el próximo domingo. Amén. Hasta pronto.